Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre la ecuación de Bernoulli. Asimismo hablaremos sobre aquellas ecuaciones diferenciales que son reducibles a casos particulares como el caso de variables separables. Bueno, ya veremos en el transcurso del video. Bueno, la ecuación de Bernoulli, digamos, o podemos decir que toda ecuación diferencial ordinaria, pues de primer orden, digamos, se puede expresar en esta forma, ¿no? Es decir, tenemos pues nuestra primera derivada aquí, ¿cierto? Que pues nos dice pues que es de primer orden. Aquí tenemos una ecuación que depende de t, que está multiplicada por una variable y, ¿cierto? Que es lineal, ¿cierto? Igual a q de t, que vendría siendo otra función que depende de t, y que se encuentra multiplicada por un término y elevado a la potencia n. Importante considerar que n tiene que ser diferente de 0 y diferente de 1. Si es igual a 0, tendríamos aquí que y a la 0 pues va a ser 1 y esto se convertiría pues en una ecuación homogénea. No homogénea, perdón, que fue un caso que ya se explicó en un video anterior. Y si es igual a 1, pues sería pues otro caso muy diferente. Bueno, importante que las funciones p de t y q de t pues van a ser continuas en un intervalo a, b, y pues esta ecuación se denomina pues ecuación de Bernoulli. Bueno, el método de solución trata en sí de convertir esta expresión a través de un cambio adecuado de variables, convertirla pues en una ecuación lineal. Bueno, ahora tenemos, digamos que de esta expresión vamos a, digamos que vamos a dejar este término de modo que el y a la n pues desaparezca de allí. Bueno, para eso pues vamos a dividir toda la expresión por y a la n. Es decir, tendríamos y a la n sobre dt, bueno, esto dividido pues entre y a la n, ¿cierto? Más p de t, pues y, todo esto sobre y a la n, igual a q de t sobre, q de t y a la n dice acá, ¿no? Dividido entre y a la n. Cuando dividimos tanto la parte izquierda sobre una misma expresión y la parte derecha sobre la misma expresión, no hemos alterado, digamos, la igualdad, ¿cierto? Se mantiene allí. Ahora bien, aquí podemos aplicar, pues tiene base 1, podemos aplicar pues lo que se conoce como la ley de la oreja, ¿cierto? Entonces tendríamos lo siguiente, de y sobre, 1 por dy pues me va a quedar de y a la n por dt pues me va a quedar y a la n por dt, ¿listo? Más, aquí tendríamos que, pues, aplicando la propiedad de las potencias, de los exponentes, podemos hacer esto. P de t me va a quedar y, se sobreentiende que tiene base 1 y este exponente pasa arriba a restar. Me quedaría menos 1. ¿Listo? Propiedades de exponentes, para tenerlo en cuenta. Aquí, con este término, pues simplemente se van a simplificar allí. Entonces me va a quedar igual a q de t, ya me quedaría allí. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Pasa arriba con signo contrario, ¿no? Propiedades de los exponentes. Entonces me va a quedar y a la menos n de y sobre dt más, p de t, y elevado a la 1 menos n igual a q de t. Ahora vamos a hacer el cambio aquí, ¿no? Vamos a considerar, sea, supongamos que sea u igual a y elevado a la 1 menos n. ¿Listo? Bueno, la derivada de este término. Entonces, con respecto a t de u, con respecto a t, es igual, aquí se sobreentiende que y depende pues de t, ¿cierto? Entonces tendríamos que este término, como es un exponente, ¿cierto? Tendrá que bajar acá. Bueno, es una de las
digamos que, bueno, se deriva de esa forma, ¿cierto? Cuando es exponencial, baja aquí el exponente y el de arriba tiende pues a descender en un término y por eso resto aquí menos 1, ¿cierto? Entonces, y aquí por la derivada implícita, es decir, de y con respecto a t. Bueno, es decir, que de u con respecto a t es igual, bueno, aquí me va a quedar 1 menos n por aquí. Este 1 con este 1, pues simplemente se van, y igual a la menos n por de y de t. Simplemente me quedaría allí. Y ahora vamos a despejar aquí de y de t. ¿Listo? Entonces de aquí me quedaría de y de t será igual, como esto está multiplicando aquí, ¿cierto? En esta parte del igual, aquí hay un igual, al otro lado del igual pasará a dividir, ¿cierto? Entonces me va a quedar de u sobre de t dividido entre 1 menos n, todo esto multiplicado por y a la menos n, ¿cierto? Se sobreentiende que tiene base 1 y podemos hacer lo que se conoce como la ley de la oreja, ¿cierto? Aquí es menos n, bueno. Entonces, cuando hacemos eso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Bueno, tendríamos allí que de y sobre de t es igual 1 por du, pues me va a quedar simplemente du, y toda esta expresión por dt pues va a quedar multiplicando al dt, ¿cierto? Es decir, 1 menos n por y elevado a la menos n. Bueno, y aquí nos faltó, perdón, el dt, ¿cierto? Me faltó allí, bueno. Y bueno, lo vamos a escribir de la siguiente manera. De y dt es igual, bueno, a du de t, bueno, lo voy a escribir así, por, si este sube, cambia de signo el exponente, ¿cierto? Son unas propiedades de los exponentes, ¿cierto? Si acá era negativo, cuando pasa arriba de numerador, pasar a denominador, entonces cambia de signo. Y abajo, pues me queda simplemente 1 menos n, y entonces ya tenemos este de y de t. ¿Por qué se hizo esto? Se hizo eso para poder reemplazar aquí. Recordemos que si vamos a hacer este cambio, tenemos que tener todo en términos de u y en términos de u con respecto a dt, ¿no? Miren, entonces ya tenemos de y de t, pues ya tenemos que me quedan términos de n y de u, pues n vendría siendo pues el grado allí, ¿cierto? Simplemente ahora pues vamos a reemplazar allí. Ahora simplemente vamos a reemplazar. Miremos que aquí este de y de t es esta partecita que se encuentra allí, que la he marcado. Ya sabemos que es todo esto, ¿cierto? Y esta parte se encuentra multiplicada por y a la n menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, pues me va a quedar como lo que voy a escribir. Bueno, y elevado a la menos n, y esta parte ya sabemos que es esto de acá. Bueno, lo voy a escribir aquí, de u de t por y a la n sobre 1 menos n. Cierra allí, más, aquí pues simplemente vamos a colocar p de t, pues ese no tenemos ningún pues término allí para reemplazar. Y recordemos que y a la n menos 1 habíamos dicho que era u, o sea que u vale esto, ¿cierto? Entonces aquí va a quedar por u igual, y acá también lo mismo, ¿no? No tenemos allí para reemplazar. Bueno, a q de t. Listo. Ahora vamos a resolver algunos procesos. Miremos aquí que tenemos un producto de y a la menos n y por y a la n. Son iguales bases, por lo tanto me va a quedar así. Y a la n menos n, ¿no? Recordemos que como son iguales bases, el producto de ellas hace que sus exponentes se sumen, ¿cierto? Pero como son signos contrarios, entonces me va a quedar, si yo lo pudiera perfectamente escribir así, menos n más n, que es lo mismo, ¿cierto? Igualmente,
aquí se van a restar y se van a convertir en un 0, ¿cierto? Cuando pasa eso. Entonces esto de aquí se me convierte en 0, ¿cierto? Y bueno, aquí me quedaría du de t sobre 1 menos n. Bueno, dejémoslo hasta allí, más p de t por u igual a q de t. Bueno, y ahora recordemos que toda base, a excepción del 0, elevado a la potencia 0, pues esto va a ser 1, ¿cierto? Y 1 multiplicado por esto, pues va a quedar lo mismo, ¿cierto? Entonces me va a quedar de u, de t, bueno, sobre 1 menos n, más p de t por u igual a q de t. Bueno, voy a hacer desaparecer esta expresión de allí, digamos, que se me quite de este término. Para eso, entonces, tendré que multiplicar todo por 1 menos n, ¿cierto? Cuando hago eso, entonces voy a multiplicar tanto derecha como izquierda por un mismo término, no pasa nada, no se altera la igualdad, ¿cierto? Queda pues tal cual, 1 menos n me quedaría de u sobre de t, y recordemos que aquí hay un 1 menos n, ¿cierto? Más, aquí me va a quedar p de t por u, que estaría multiplicado por, perdón, aquí sería 1 menos n, ¿cierto? Si lo hago en este, lo tengo que hacer en este y también en este, todos los términos. Igual a q de t por 1 menos n. Bueno, y queda allí. Aquí puedo simplificar este término con este término, pues simplemente se van a ir y bueno, me va a quedar tal cual como está allí, ¿cierto? Y bueno, pues lo que se tiene aquí pues es esta expresión donde pues el cambio que nosotros habíamos hecho era u igual pues a y elevado a la 1 menos n, ¿cierto? Al haber hecho ese cambio, pues lo que se obtuvo fue una ecuación pues lineal no homogénea, ¿cierto? Recordemos este término, ya lo habíamos visto en un video pues anterior, en las variables pues u de t. Miremos que es no homogénea, ¿cierto? Tengamos en cuenta que n es simplemente un exponente. Por lo tanto, 1 menos n va a ser un número, pues, entero, ¿cierto? Negativo, bueno, pero que va a estar multiplicando a esta función, digamos, a esta función que depende de t, ¿cierto? Y acá lo mismo, tenemos una función, digamos, bueno, una función aquí, que está multiplicada aquí por una expresión lineal, que tiene pues un coeficiente, ¿no? Esto también representa pues un coeficiente, tal cual como está acá. Bueno, debemos pues, digamos, cuando tengamos una expresión o una función, digamos, una ecuación diferencial de Bernoulli, la podemos reducir de este término, pero cuando la llevemos a una ecuación pues lineal no homogénea, pues la llevamos a términos de u de t. Sin embargo, a la hora de resolverla, debemos llevarlo pues a los términos de origen, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. A continuación vamos a desarrollar unos ejemplos. Entonces vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Dice hallar la solución pues general de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial, ¿no? Bueno, yo aquí he escrito, pues sabemos que esto es lo que nosotros habíamos denominado anteriormente como la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Entonces, es importante pues mirar que si tiene esta forma, ¿cierto? Si cumple pues con esa forma. Bueno, acá pues he escrito la solución, ¿cierto? Eso es lo que el resultado que nosotros encontramos. Bueno, miremos entonces. De y de t lo tenemos aquí, ¿cierto? Esta es esta expresión. El p de t es una función que depende de t, que para nosotros vendría siendo aquí en este término, esta expresión que he marcado allí, que está multiplicada por una y, ¿cierto? Que sería esta y que está allí, y q de t, que sería otra función que depende de t, que vendría siendo en este caso este término de acá, y y elevado a una potencia n, es decir, acá para nosotros n va a ser igual a 3. Eso es lo que nos está
indicando allí. Y también sabemos, o vamos a distinguir que P de T, pues es igual, vamos a escribirlo, bueno, a la tangente de T, ¿cierto? Y el Q de T, lo vamos a escribir por acá, el Q de T pues es menos 1 sobre coseno de T. Listo, para ir, digamos, los distinguimos así y luego ya podemos reemplazarlos pues en la solución, ¿no? Lo que nosotros encontramos. Entonces ya podemos reescribir esta expresión de este modo o utilizando esta fórmula para poder solucionar el problema. Entonces, bueno, vamos a proceder a resolverla. Entonces, pues para resolverla, pues debemos utilizar esta fórmula, que es la que ya sabemos, el resultado que encontramos anteriormente, y pues donde nosotros habíamos determinado esto, ¿cierto? Entonces vamos a proceder a reescribirla. Du de t pues queda tal cual, ¿cierto? No tiene, digamos, la forma de representarlo. Más P de t. P de t ya sabemos que es tangente de t. Entonces, tangente de t por, aquí dice u menos esto, ¿cierto? U, y aquí es 1 menos, recordemos que n, perdón, vale 3. Entonces aquí me va a quedar, lo reemplazo, ¿cierto? 1 menos 3. Y ya he determinado con esta partecita de aquí, ¿cierto? Que vendría siendo esto que está acá. Igual dice acá, Q de t. Q de t ya sabemos que es menos 1 sobre coseno de t por, aquí vamos a escribir esta expresión también, ¿no? 1 menos n ya sabemos que vale 3. Entonces menos 3 y ojo que aquí debe ir cerrado allí. Bueno, cuando resolvemos pues tenemos que 1 menos 3 son de signos contrarios, por lo tanto al mayor le resto al menor y conservo siempre el signo del más grande. Es decir, a 3 le quito 1, me va a quedar 2 y el signo está determinado por el de mayor valor, es decir, menos 2 me va a quedar esto aquí. Entonces, bueno, aquí lo vamos a escribir menos 2, lo mismo acá, ¿cierto? Entonces aquí va a quedar menos 2. Entonces vamos a escribirlo acá, entonces tendríamos du sobre dt. Entonces aquí ley de signos, ¿no? Más por más y más por menos, menos. Luego 2 por u, pues me va a quedar 2u por tangente de t, ¿cierto? Tangente de t, ¿no? Bueno, lo podemos escribir así o también lo podemos escribir de la siguiente manera. Sería 2 tangente de t por u. ¿Listo? Igual, aquí, ley de signos, ¿no? Recordemos que es como si estuviéramos multiplicando fraccionarios y los fraccionarios se multiplican de forma directa. Menos por menos, más, y 1 por 2, pues me va a quedar 2 sobre coseno de t por 1, pues me va a quedar coseno de t únicamente. Bueno, después de haber hecho este procedimiento, podemos notar que esta expresión de aquí se conoce como una ecuación diferencial no homogénea. Entonces, recordemos, en un video anterior se explicó cómo resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, es importante recordar esta parte aquí, ¿no? La solución general pues, de una ecuación diferencial no homogénea es esta que se ha escrito aquí. Importante, ¿no? Como estamos hablando de la variable u, ¿cierto? La variable u es la variable dependiente, depende de t, ¿cierto? Aquí no va a ser y de t, entonces aquí va a ser u de t, ¿no? Para este caso, ¿no? Dependerá pues según la variable como se esté trabajando allí. Aquí, recordemos también que una ecuación diferencial no homogénea es de este tipo, ¿cierto? Bueno, el de u de t pues vendría siendo para nosotros como el decir de y de t, perdón, de y de t pues sería el de u de t que vendría siendo el todos que tengan la misma forma, ¿no? Entonces el p de t tiene que estar multiplicado por una
una variable lineal, que en este caso vendría siendo el u, ¿cierto? Y el u de t, pues una variable, una función que dependa de t, que en este caso, pues es esta parte que está acá, ¿no? Entonces, luego vamos a clasificarla, ¿no? Tendremos aquí que p de t, pues para nosotros vendría siendo toda esta expresión que está allí. Es decir, que el p de t para nosotros vendría siendo menos 2 tangente de t. Y q de t, por su parte, vendría siendo lo que se conoce aquí como 2 sobre coseno de t. Bueno, ya tenemos. ¿Por qué hice esa clasificación? ¿No? Recordemos que habíamos dicho que esta era una ecuación diferencial no homogénea y es de esta forma. Para clasificarla y posteriormente utilizar esta fórmula para encontrar pues su solución general, ¿cierto? Ahora vamos a reemplazar en esta pues la solución general, ¿no? Entonces nosotros tendríamos lo siguiente, que u de t es igual a k. Bueno, aquí es importante decir, de pronto me faltó aquí decir que k pues pertenece a, perdón, k pertenece pues a los reales, ¿cierto? Me faltó decir esa parte allí, k por e elevado a la menos integral de p de t. P de t por el diferencial allí, ¿no? Pero recordemos que el p de t pues es menos 2, ¿cierto? O sea, lo vamos a escribir aquí, menos 2 tangente de t, y no nos olvidemos del diferencial por el de t. Más, entonces aquí, más, iría pues e elevado a la menos integral de p de t, que vendría siendo pues lo mismo que se ha escrito acá, ¿cierto? Menos 2 tangente de t por dt, ¿cierto? Por integral de q de t, que viene siendo 2 sobre coseno de t, 2 sobre coseno de t, multiplicado por e elevado a la integral de p de t. P de t, pues ya sabemos que es menos 2 tangente de t, bueno, por el diferencial allí. Bueno, entonces ya ahora lo que vamos a hacer es resolver, ¿no? Bueno, en principio vamos a resolver esta integral, que está pues en todas estas partes que están aquí, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a hacer allí, ¿no? Ya después de haber reemplazado, ¿cierto? En nuestra ecuación, en la fórmula, ¿no? Pues para resolverlo allí. Entonces en un borrador aparte vamos a resolver esa integral allí. Entonces tenemos pues que, bueno, aquí menos por menos pues va a ser más, entonces me va a quedar 2, ¿cierto? Aquí en esta parte, integral de tangente de t por dt. Eso es lo que tenemos allí. Es importante también tener en cuenta, por ejemplo, digamos las instituciones trigonométricas, ¿no? Es importante tener en cuenta que la tangente la podemos escribir como seno de t sobre coseno de t. Bueno, y esto debería ir multiplicado por el diferencial allí, para poder resolverla. Entonces el cambio que vamos a utilizar allí será u, bueno, para allí, igual a coseno de t, ¿cierto? Vamos a utilizar el coseno de t. Entonces tendríamos que la de u es igual, la derivada de coseno de t es menos seno de t, ¿cierto? Menos seno de t. Bueno, y no nos olvidemos del diferencial. Entonces tenemos esta partecita de aquí, ¿cierto? Pero nos falta este signo, ¿cierto? Entonces vamos a proceder a escribirla de la siguiente manera. Entonces tendríamos que esto es igual, lo voy a escribir así, a menos 2, integral menos, lo voy a simplemente como a disfrazar para poder utilizar esa sustitución. Bueno, todo esto sobre coseno de t. Miren aquí ustedes que yo he escrito menos aquí y menos acá. ¿Por qué lo he realizado así? Porque resulta que menos por menos pues va a ser más, que es lo que está acá, ¿cierto?
pero me sirve bastante porque ya sé que esta parte de aquí pues es simplemente du, ¿cierto? Y coseno de t pues ya sabemos que es u. Bueno, lo vamos entonces a seguir desarrollando, igual a menos 2 integral, recordemos que esta parte pues ya les había comentado que era du, entonces simplemente escribimos du y coseno de t pues ya sabemos que es u. Entonces esto es igual a menos 2 y recordemos que la integral de este estilo pues es una integral inmediata que vendría siendo el logaritmo natural de u, simplemente, ¿cierto? Igual menos 2, ahora lo vamos a regresar a la variable con la que estábamos trabajando. Habíamos dicho que coseno, pues, perdón, u era igual a coseno de t. Entonces simplemente reemplazamos aquí y ya lo llevamos pues a la variable t, que era con la que nosotros estábamos pues allí trabajando. Entonces ya llegamos a que esta integral pues tiene este resultado, ¿no? Entonces vamos a proceder aquí a hacer ese cambio. U de t es igual, k, no sabemos pues cuánto vale, ¿cierto? Es un número real, por e, y ya sabemos que aquí menos por menos pues es más, que es esta integral, ¿cierto? O sea, resolver esto es lo mismo que resolver esto, ¿cierto? Ya sabemos que tiene este resultado, menos 2 logaritmo natural de, bueno, coseno de t, cierra allí, más e, y esto pues ya sabemos que es igual a esto. Menos por menos va a ser más y tendríamos este mismo resultado. Es decir, menos 2 logaritmo natural de coseno de t, y cierra allí, por integral, ¿cierto? Entonces, integral de 2 sobre coseno de t, bueno, por e, importante aquí ya tendríamos más por menos, pues va a ser menos, ¿cierto? Entonces sacamos aquí este menos, bueno, saquémoslo aquí. Y entonces, ojo, que aquí este resultado, miren, esta integral, digamos, es la misma que hacer ese proceso, pero ojo, aquí se encuentra multiplicada por este signo menos, ¿cierto? Es decir, este resultado debería multiplicarse por este signo menos. Entonces, ahí, menos, perdón, factor de menos 2, ¿cierto? Este resultado, al resolver pues esta integral, ¿no? Menos 2 logaritmo natural de coseno de t. Entonces, coseno de t. Cierra allí. Entonces, ahora vamos a utilizar una propiedad de los logaritmos. Este de aquí puede pasar como exponente acá, ¿no? Esa es una propiedad de los logaritmos, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a desarrollar. Entonces tendríamos que u de t es igual a k por e, logaritmo natural de coseno de t, cierra allí, elevado a la menos 2. Quedaría allí. Pasa como exponente. Propiedad de los logaritmos, ¿no? Para recordar. Acá podemos hacer lo mismo. Logaritmo natural de coseno de t, todo esto elevado a la menos 2. Por integral, aquí tenemos 2 sobre coseno de t, y ojo aquí, menos por menos me va a quedar más, ¿cierto? Aquí. Entonces me quedaría algo así, ¿cierto? Y este va a pasar acá como exponente también, o sea, me va a quedar el logaritmo natural coseno de t. Perdón, y todo esto pues elevado a la 2. Por las mismas propiedades de los logaritmos, como es la base e, y aquí se sobreentiende que el logaritmo neperiano tiene base e, se cancela el logaritmo, únicamente baja esta expresión, ¿no? Propiedades de logaritmos, hay que considerar eso allí también. K por baja el coseno de t, todo esto pues al cuadrado. Cuando dice al cuadrado pues únicamente me va a quedar pues allí como si yo lo escribiera así, coseno al cuadrado de t. Acá lo mismo, baja coseno al cuadrado, entonces me va a quedar coseno aquí al cuadrado de t, ¿cierto?
perdón, aquí es menos 2, ¿no? Porque era negativo, ¿cierto? Entonces baja al menos 2. Por integral, bueno, me va a quedar 2 sobre coseno de t por, aquí bajaría, aquí sí baja como coseno al cuadrado de t. Allí sí bajaría tal cual como se está escribiendo allí. Entonces aquí vamos a desarrollar aquí lo siguiente. Aquí tenemos un coseno, se va con un coseno de allá, pues me queda únicamente un coseno, ¿no? Y aquí podemos aplicar propiedades de los exponentes. Cuando está arriba, como, bueno, se sobreentiende que tiene base 1, ¿no? Cuando baja, cambia el signo del exponente. Entonces me va a quedar como u de t igual a k sobre coseno al cuadrado de t, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si lo quiero pasar arriba, cambia de signo, y si lo quiero pasar abajo, pues cambia de signo. Acá pasaría igual, ¿no? O sea, me quedaría 1 sobre coseno al cuadrado de t por, y aquí, ojo, cuando se me canceló 1, pues me va a quedar 2 coseno de t. Se me va 1, ¿no? Entonces me sobra 1 allí. Y esta integral, pues, es inmediata. La integral del coseno de t sería, pues, seno de t. Entonces, u de t es igual a k sobre coseno al cuadrado de t más 1 que multiplica pues a coseno al cuadrado, bueno, sobre coseno al cuadrado de t por, y aquí me va a quedar 2 veces, y esta integral pues ya sabemos que es inmediata, vendría siendo seno de t únicamente. Bueno, y cuando multiplicamos esto por 1, pues aquí me va a quedar 2 seno de t. Bueno, y borremos esta partecita que se encuentra allá. Se pueden sumar, ¿cierto? Como tienen iguales bases, pues se suman directamente, ¿no? O sea, suma de fracciones homogéneas, vendría siendo eso. Es decir, u de t es igual a k más 2 seno de t, todo esto sobre coseno al cuadrado de t. Entonces habíamos llegado pues a este resultado, ¿no? Pero como tenemos que expresar esto en términos de y, ¿cierto? Aquí, entonces tenemos que pues como el cambio que se había hecho, ¿cierto? Recordemos en el origen de la fórmula era este, ¿cierto? Y en ese ejercicio habíamos considerado pues n igual a 3, es decir, que u pues va a ser igual a y a la 1 menos 3, me quedaría allí. Es decir, que u es igual a y a la menos 2. Simplemente vamos a hacer este cambio. Aquí habíamos dicho que u de t es lo mismo que tener u igual a esto, ¿cierto? En términos de funciones, ¿no? Entonces aquí vamos a escribirlo como y a la menos 2 igual a todo lo que se encuentra acá. K más 2 seno de t sobre coseno al cuadrado de t. Bueno, cuando ya lo reemplazamos aquí, entonces, bueno, voy a cambiar de signo allí, simplemente lo voy a invertir, así como y al cuadrado, igual pues k más 2 seno de t sobre coseno al cuadrado de t. Bueno, ahora este de aquí, como está dividiendo el 1, puede pasar a multiplicar al otro lado. Cuando pasa a multiplicar, pues me va a quedar como así, y al cuadrado por esto, igual a 1, ¿cierto? Y entonces vamos a despejar y. Entonces, este está dividiendo y al cuadrado, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar coseno al cuadrado de t sobre, este está multiplicando y al cuadrado de t, entonces k más 2 seno de t igual a y al cuadrado. Ahora, lo contrario de ser exponente es ser radical. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de todo lo que está allí. Bueno, y esta vendría siendo como la solución general de la ecuación diferencial del inicio. Ahora vamos a desarrollar otro ejemplo, ¿cierto? Tenemos pues esta ecuación diferencial, ¿cierto? Esto es lo que normalmente se conoce como problema de valor inicial, ¿no?
Cuando tenemos pues un resultado así, pues podemos proceder a encontrar ese término k, que bien sabemos que es un número real, ¿cierto? Con este podemos proceder a encontrar y saber cuánto vale. Bueno, no nos la están presentando como una ecuación de Bernoulli. Tenemos que darle pues esa forma, ¿cierto? Es decir, recordemos que la forma tenía un dy dt, ¿cierto? Entonces tenemos que de aquí expresar el dy dt, ¿cierto? Para poder después determinar quién es p de t y quién es q de t. Bueno, entonces vamos a desarrollar eso aquí. Bueno, entonces tenemos t de y igual, aquí menos y, bueno, de t, menos 2t a la 6, y a la 4, bueno, de t. Bueno, aquí podemos ver que podemos factorizar un dt, ¿cierto? Es decir, de estos dos términos puedo sacar factor común de t. Entonces tendría t de y igual de t factor de, me sobra acá adentro menos y en esta expresión, menos 2 t a la 6, y a la 4. Cierra allí, ¿cierto? Ahora, puedo pasar este término a dividir acá para formar el de y de t, ¿cierto? Entonces me va a quedar de y de t, como está multiplicando, ¿cierto? Pasa al otro lado a dividir. Y esta t que está multiplicando el y va a pasar a dividir a todo esto que está acá. Es decir, me va a quedar menos y, menos 2, t a la 6, y a la 4, todo esto sobre t. Voy a repartir entonces la base. Voy a hacer eso, entonces me va a quedar de y de t igual menos y sobre t, cuando reparto, ¿cierto? Este con este, y me sobra este término de acá, ¿no? Menos 2 t a la 6, y a la 4 sobre t. Allí puedo simplificar este término con este, ¿cierto? Puedo simplificarlos. Y entonces me va a quedar de y de t igual, pues menos y de t, menos, cuando elimino una de acá, quito una de acá. Entonces me va a quedar t a la 5, ¿cierto? Y a la 4. Entonces, este término de acá, ¿cierto? Tiene un y que es como el término lineal, ¿cierto? Recordemos, la ecuación diferencial no homogénea, ¿cierto? Tiene un término lineal y acá pues no es lineal, ¿cierto? Por eso se va a convertir en la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Recordemos que es de esa forma, ¿cierto? Entonces me va a quedar de y de t, entonces este término está restando acá, pasa al otro lado a hacer lo contrario, pasaría a sumar de y de t, ¿cierto? Igual a menos 2 t a la 5, y a la 4. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, esta forma ya se conoce como la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Recordemos, aquí viene acompañado de un y lineal, ¿cierto? Y acá estaría acompañado de un y elevado a una n, en este caso pues n para nosotros es igual a 4, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estábamos trabajando allí. Bueno, es importante tener en cuenta que en estos ejercicios, aquí en lo que corresponde a la ecuación de Bernoulli, estamos utilizando dos fórmulas prácticamente. La primera sería para convertirlo, digamos, digamos, para que sea lineal y que sea pues una ecuación diferencial no homogénea, que es esta fórmula, ¿cierto? La siguiente fórmula sería para resolver esa ecuación diferencial no homogénea, ¿cierto? Entonces son dos fórmulas las que estamos utilizando en estos ejercicios. Bueno, entonces vamos aquí a resolver esto, ¿no? Entonces tendríamos aquí que esto de acá, pues, al escribirlo ya digamos, para escribirlo a la expresión, pues, a la ecuación diferencial no homogénea, tendríamos que esto es du sobre dt más, que es esto lo que estoy escribiendo aquí, p de t. Para nosotros, bueno,
Y pues es el término lineal, ¿cierto? Entonces, bueno, perdón, aquí no habíamos distinguido, ¿no? ¿Quién era P de t? P de t es ese término que depende de t exclusivamente aquí. Entonces, allí sería 1 sobre t. Recordemos que y pues es ese término lineal que está multiplicando, pues allí, ¿no? Entonces, 1 sobre t pues es P de t para nosotros. Entonces lo vamos a reemplazar. 1 sobre t por u, dice aquí, factor de 1 menos n. Perdón, aquí es menos n, ¿no? Aquí escribí mal. Aquí es menos n. Cierra allí. Bueno, escribamos n para nosotros. Ya les había comentado que valía 4. Escribámoslo de una vez. Entonces, igual a q de t. Q de t también es una función que depende exclusivamente de t. Entonces es esta parte que está allí. Esta parte es la y elevado a la n, ¿cierto? Como lo habíamos visto. Entonces, importante para distinguir una ecuación de Bernoulli. Este término está multiplicado por y elevado a la potencia 1. Se sobreentiende, ¿listo? Cuando no está escrito. Y el término después del igual es la base y, pero elevado a una potencia n, ¿cierto? Para que las vayamos pues distinguiendo, ¿cierto? Para saber distinguir allí. Entonces, el siguiente término es q de t. Para nosotros q de t es este término que se encuentra allí. Entonces, menos 2t a la 5, y esto se encuentra multiplicado por 1 menos 4, ¿cierto? Importante tener en cuenta que aquí la sustitución que se hizo anteriormente era u igual a y a la 1 menos n. N valía 4, ¿cierto? Entonces u aquí es igual a y menos 3. Signos contrarios se restan, se conserva el signo del mayor valor allí. Entonces, con este cambio vamos a poder, después de hacer todo el procedimiento, llevar a la variable y en ese caso. Entonces, ahora vamos a seguir desarrollando aquí, es decir, estos cálculos que hay aquí. Entonces, tendríamos que du de t más 1 sobre t. Entonces aquí lo mismo, signos contrarios, al mayor le resto el menor y conservo el signo del mayor. Entonces me va a quedar menos 3 allí, ahí, igual, acá, menos 2, dice allí, t a la 5, por aquí, también me va a quedar menos 3, ¿cierto? Aquí, más por menos, pues va a ser menos, entonces lo vamos a escribir de una vez, y 3 por 1, pues me va a dar menos 3 acá, ¿cierto? Entonces me va a quedar aquí, menos 3 sobre t, igual, aquí, menos por menos va a ser más, y 3 por 2, pues me va a dar 6. Entonces aquí lo vamos a escribir como 6. Entonces, allí, bueno, y me olvidé del u, ¿cierto? Entonces allí me queda por u. Entonces, cuando utilizamos la primera fórmula, estamos pues llevando a lo que se llama como una ecuación diferencial no homogénea, ¿cierto? Que es esta. Para eso, digamos, se utiliza esa fórmula, ¿cierto? Lo siguiente es resolver esta ecuación diferencial no homogénea, que para ello pues se utiliza otra fórmula. El segundo paso, por decirlo así, ya es utilizar esta fórmula, que es para resolver esta ecuación diferencial no homogénea, ¿cierto? Esto es para resolver esto. La primera fórmula es para llevar a esta fórmula, que es una ecuación diferencial no homogénea. La segunda fórmula pues ya es para resolver esta ecuación diferencial no homogénea. Bueno, entonces vamos a escribirlo así. Entonces esto de acá se va a poder resolver con esto, ¿no? U de t pues es igual a k, bueno aquí de pronto pues k es un número real, ya sabemos, k por e elevado a la integral, bueno, menos integral, digamos, de p de t. Ya sabemos que p de t pues vendría siendo este elemento que está aquí, ¿cierto? Este u pues es el término, la variable pues digamos lineal, ¿cierto? Que se considera allí. Bueno, entonces me quedaría menos 3 sobre t, y no nos olvidemos de t, ¿cierto? Aquí sigue más, entonces más e
elevado a lo mismo, ¿cierto? Menos integral de p de t. Bueno, lo mismo vendría siendo menos 3 sobre t de t, y todo esto se encuentra multiplicado por la integral de q de t. Ya sabemos que q de t pues es este término que se encuentra acá, ¿cierto? Entonces simplemente lo escribimos 6t a la 5 por e elevado a la integral de p de t, o sea, menos 3 sobre t, ¿cierto? Menos 3 sobre t, bueno, y el diferencial de t. Bueno, allí no me alcanzó en esa parte. Entonces vamos a desarrollar allí esta parte. Entonces, bueno, aquí vamos a desarrollar esta integral, ¿no? Esta integral aquí. Menos por menos, pues sabemos que es más. Entonces eso es como si yo, esto de acá arriba, pues es como si yo resolviera 3 sobre t de t, ¿cierto? Que es igual, bueno, esto es como hacerlo aparte en un borrador, ¿cierto? Igual a 3 integral, bueno, de dt sobre t. Esta integral pues es inmediata. Eso será igual pues a 3 logaritmo natural de t. Es inmediata. Ahora pues vamos a cambiarlo aquí, ¿no? Entonces esta parte de acá arriba, bueno, ya sabemos que esta integral, ¿cierto? Es positiva, ¿no? Sería lo mismo que resolver esto. Ya sabemos que eso es 3 logaritmo natural de t. Y acá lo mismo, menos por menos pues va a ser más, ¿cierto? Entonces es como resolver la misma integral, ¿cierto? Logaritmo natural, perdón, 3 logaritmo natural de t, ¿cierto? Y ojo, acá yo puedo sacar este menos acá, ¿cierto? Y ojo, aquí esta integral se encuentra multiplicada por ese signo menos, ¿cierto? Entonces, tendré que, ese resultado, pues ya sabemos que es esto, pero está multiplicado por menos. Entonces, bueno, vamos a proceder a escribirlo tal cual. Menos, entonces, 3 logaritmo natural de t. Bueno, entonces ahora aplicamos propiedades de los logaritmos. Este pasa como exponente acá. Bueno, lo voy a escribir así. Entonces me quedaría u de t es igual a k por e, logaritmo natural de t al cubo, me quedaría, ¿cierto? Allí. Lo mismo ocurre acá, ¿cierto? Y acá también lo vamos a hacer. E, logaritmo natural de t al cubo por integral de e t a la 5, perdón, aquí escribí mal, 6t a la 5 por e logaritmo natural de t elevado a la menos 3. Y vuelvo a utilizar una propiedad de los logaritmos, donde pues aquí inmediatamente el logaritmo se cancela. Entonces, eso me queda u de t es igual, acá baja el logaritmo, se cancela, perdón, me queda t al cubo, ¿cierto? Más, me quedaría aquí t al cubo, ¿cierto? Integral de 6t a la 5 por t a la menos 3. Bueno, perdón, ya aquí me estaba olvidando el de t, ¿no? Tenemos que, pues, el diferencial de esta integral de acá. Bueno, vamos a resolver aquí entonces este producto. Q de t es igual a k t a la 3 más t a la 3 por integral de 6. Bases iguales se multiplican y sus exponentes se tienden a sumar. Es decir, yo puedo escribirlo como 5 más menos 3, ¿cierto? Perdón, lo escribí mal aquí. Perdón, t elevado a la 5 más menos 3. Únicamente me quedaría ahí. Más por menos, pues va a ser menos. Entonces aquí me quedaría menos 3. Y 5 menos 2, menos 3, pues me va a quedar 2 allí. Bueno, cuando yo hago el proceso de integración allí, voy a tener que u de t, pues es igual a k por t al cubo, k por t al cubo, más t al cubo por
Y aquí cuando hago este 6, pues puede salir, ¿cierto? Cuando resuelvo, pues allí esta integral es inmediatamente, pues eso es conocido. Eso va a ser t al, como dice t al cuadrado, aumenta una unidad allá arriba y se divide, digamos, aquí me va a quedar t al cubo, y recordemos que se debe dividir por ese mismo, el mismo número del exponente acá, ¿cierto? Eso es una integral pues también inmediata. Puedo simplificar aquí, ¿cierto? Este con este, pues la tercera se simplifican, es decir que u de t es igual a k por t al cubo más, y ojo aquí, las mismas bases se suman sus exponentes, es decir, me va a quedar t a la 6, ¿cierto? 3 más 3, pues me va a dar 6 sobre, perdón, t a la 6 por, aquí, 6 dividido entre 3, pues me va a dar 2 allí. Entonces, lo que nosotros podemos ya, después de encontrado este resultado, lo que se puede decir allí es que este resultado es la solución de la ecuación diferencial no homogénea, ¿cierto? Pero esa no es la que nos interesa. Tenemos que hacer este cambio aquí. Ese cambio sí tenemos que desarrollarlo, ¿cierto? Para poder, digamos, poner todo en términos de y y de t, ¿no? Porque nosotros recordemos que empezábamos, digamos, este es nuestro problema inicial, empezó con y y t, ¿cierto? Esas son las variables que se están trabajando allí. Entonces recordemos que esto es como si nosotros tuviéramos aquí u igual a todo esto. Ahora simplemente vamos a cambiar allí. Entonces tendríamos que y a la menos 3, ¿cierto? Porque u vale eso, ¿cierto? Debe ser igual entonces acá t al cubo más 2 t a la 6. Entonces, bueno, voy a cambiar aquí el signo. Cuando lo invierto, ¿cierto? Y al cubo igual k por t a la 3 más 2 t a la 6, ¿cierto? Me quedaría allí, bueno, pasa este a multiplicar acá, ¿cierto? Es decir, me va a quedar 1 igual acá, bueno, t al cubo más 2 t a la 6, todo esto multiplicado por y al cubo, ¿cierto? Y ahora este va a pasar a dividir acá, es decir, 1 sobre k por t al cubo más 2 t a la 6 debe ser igual a y al cubo. Me quedaría allí, ¿cierto? Y entonces aquí puedo, lo contrario de ser exponente es ser radical, ¿cierto? Entonces va a pasar acá como radical. Entonces me va a quedar raíz cuadrada, perdón, raíz cúbica de todo esto, ¿cierto? Entonces k t al cubo más 2t a la 6. Bueno, cierra allí. Cuando se reparte pues el radical únicamente me queda aquí raíz cúbica de este, pues va a ser únicamente 1 y abajo pues sí me va a quedar expresado, ¿no? También lo podemos escribir así. Entonces me va a quedar como raíz cúbica de todo lo de abajo. Todo esto, bueno, 1 sobre raíz cúbica de todo lo que está abajo es igual a y. Bueno, y esta vendría siendo como la solución general, pero ya de este problema de valor inicial. Ojo, tenemos que encontrar aquí cuánto vale k, ¿cierto? Porque nos están dando un resultado de la solución, digamos, de esta expresión de aquí, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar este término de aquí. Bueno, para que quede más fácil, ¿no? Digamos aquí, porque es más fácil reemplazar aquí estos elementos allí, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo allí? Bueno, nos está diciendo que y de 1 pues es igual a 1. Recordemos que y de t es nuestra función, ¿cierto? Porque depende de la variable t. Es como decir que aquí t está tomando el valor de 1, ¿cierto? Y y pues está tomando el valor de 1, ¿cierto? Simplemente lo vamos aquí a reemplazar entonces allí en esa expresión para ver cuánto vale k, ¿no? Recordemos que los problemas de valor inicial son para determinar cuánto vale pues esa variable o esa constante, ¿no? Que no se conoce. Para eso se los utiliza. Entonces aquí, y ya vale 1, entonces me va a quedar 1 a la menos 3 igual k, t vale 1, entonces me va a quedar 1
al cubo más 2, 1 elevado a la 6, ¿cierto? Entonces, esto es como si yo tuviera esto, ¿cierto? Así mismo, ¿cierto? Cuando yo lo paso abajo. Y 1 al cubo, pues es 1. Entonces me va a quedar 1 sobre 1, pues esto es inmediatamente 1, ¿cierto? Así. Y igual, k, 1 pues al cubo va a ser 1, y 1 por k pues es k, ¿cierto? Más, entonces, allí tendríamos aquí que, bueno, aquí, 1 a la 6 pues va a ser 1, y 1 por 2 pues va a ser 2, ¿cierto? Entonces 2, como allí ya podemos despejar k, ¿cierto? Para saber cuánto vale k. Entonces 2, como está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces me va a quedar 1 menos 2 igual a k. Por lo tanto, k, 1 menos 2, pues eso es menos 1, por lo tanto k es igual a menos 1. Entonces aquí simplemente reemplazamos aquí por menos 1, ¿no? Bueno, es que es lo mismo que como si yo escribiera pues menos t al cubo. Bueno, y entonces ya podemos decir que el problema de valor, digamos que la solución general pues de esta ecuación diferencial del problema de valor inicial es esta función. Aquí pues y de t, ¿cierto? Porque ya estaríamos hablando allí de una función. Bueno, ahora vamos a mirar otro procedimiento por medio del cual, digamos, vamos a poder resolver otros sistemas o, digamos, de familias de ecuaciones diferenciales. Aquellas ecuaciones diferenciales que son reducibles, pues, digamos, al proceso o al método de variables separables, ¿no? Para que se puedan resolver de esa forma. Bueno, previamente, pues, lo vamos a hacer con ecuaciones, pues, homogéneas. Bueno, vamos a definir aquí qué es una ecuación homogénea, pues, de grado m. Entonces, miremos aquí, una función pues de dos variables f de x, y, ¿no? Depende de x y y, ¿cierto? Tal cual como está aquí en el ejemplo. Es homogénea de grado m si se cumple esto. Que al evaluar t por x, t por y, tengamos este tipo de representación. Entonces, aquí el exponente me está indicando el grado, digamos, de la ecuación homogénea en ese caso. Bueno, tenemos este ejemplo acá, entonces vamos a verificar de qué grado es esa ecuación homogénea. Entonces, si vamos a evaluar allí, lo que tenemos que evaluar allí es tx, ty. Es igual. Entonces aquí en la primera variable se encuentra multiplicada por t. Entonces voy a reemplazar simplemente tx, aquí elevado al cubo, ¿cierto? Cuando reemplazamos en la variable x, menos 3, aquí tendríamos tendríamos xt, ¿cierto? Cuando evaluamos aquí en esta variable, ¿cierto? Porque la estamos reemplazando, bueno, tx, ¿no? Perdón, lo escribí pues al contrario, tx por y al cuadrado. Entonces y es ty, ¿cierto? Entonces me va a quedar, bueno, perdón, ty al cuadrado, aquí al cuadrado. Todo esto sobre x al cuadrado, o sea, tx al cuadrado, cuando lo reemplazamos, menos ty al cuadrado. Sería eso, ¿cierto? Entonces, esto es igual aquí, t, bueno, sería igual pues a t al cubo por x al cubo, cuando digamos, ingreso el exponente aquí, se reemplaza, ¿cierto? Propiedades de los exponentes, se reparte, perdón, menos, aquí voy a tener pues 3tx por aquí. Cuando se distribuye el exponente voy a tener pues t al cuadrado por y al cuadrado, ¿cierto? Todo esto sobre, aquí voy a tener pues t al cuadrado, x al cuadrado, menos t al cuadrado, y al cuadrado, ¿cierto? Bueno, aquí, bueno, esto será igual, perdón, a t al cubo por x al cubo menos 3,
bueno, perdón, aquí menos 3, bueno, t, perdón, aquí, t por t al cuadrado. Las mismas bases se sobreentiende que tiene exponente 1 y se suman sus exponentes, ¿cierto? Entonces me va a quedar t al cubo y aquí me queda x y y al cuadrado. Bueno, todo esto sobre, aquí puedo factorizar o sacar factor común t al cuadrado, ¿cierto? Aquí está t al cuadrado y aquí está t al cuadrado. Cuando saco un t al cuadrado, pues aquí me va a sobrar x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿cierto? Así me va a quedar. Es igual. Aquí, t al cubo es común aquí. Puedo sacar factor común de t al cubo. Entonces voy a tener t al cubo allí, factor de, cuando saco un t al cubo, pues me va a quedar aquí únicamente x al cubo, ¿cierto? Menos, y aquí me va a sobrar un 3 y xy al cuadrado, ¿cierto? 3xy al cuadrado sobre este término que está acá, ¿cierto? Es decir, t al cuadrado, factor de x al cuadrado, menos y al cuadrado y cierra allí. Ahora bien, aquí se puede simplificar, ¿cierto? Simplifiquemos, quitemos 2 de aquí y quitamos 2 acá. Es decir, esto es igual a t, entonces factor de x al cubo menos 3xy al cuadrado, cierra allí, sobre x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿cierto? Bueno, t está multiplicando a esto, ¿cierto? Es decir, esto será igual, toda esta expresión que está aquí, que voy a marcar desde aquí hasta acá, bueno, toda ella es lo que nosotros habíamos denotado como f de xy, ¿cierto? Que se encuentra multiplicada por un t. Entonces, esto es como si yo lo escribiera t por f de xy, ¿cierto? Entonces, el exponente aquí se sobreentiende que es 1, ¿cierto? Se sobreentiende. Entonces, se dice que esta función es homogénea de grado 1 en ese caso. Recordemos que este exponente, aquí, t a la m dice, ¿cierto? O sea, para nosotros m vale 1. Y ese m es el que determina el grado, digamos, de la función en ese caso, ¿no? Y pues es homogénea de grado 1. Ahora bien, el término de grado de las homogéneas, pues llevado, digamos, a una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial ordinaria, pues de primer orden, bien la podemos escribir así, o también se puede escribir así cuando se divide todos los términos entre dx, ¿cierto? Aquí se simplifica y aquí pues quedaría dx y 0 pues quedaría 0, ¿cierto? También se puede escribir así. Importante tener en cuenta o recalcar que esta es una función de dos variables, ¿cierto? De x y esta también es una función de dos variables, x y y. Importante tener en cuenta que ellas son homogéneas, o digamos, esta expresión es homogénea, esta ecuación diferencial, ¿no? Es homogénea si la función tanto m de xy y n de xy, o sea, estas dos funciones, son funciones homogéneas del mismo grado. Importante, ¿no? Tiene que ser del mismo grado esta con esta de acá. No son del mismo grado, entonces pues no estaríamos hablando de este caso en particular, ¿cierto? Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Para poder determinar cuándo estamos hablando de una ecuación diferencial pues homogénea. Bueno, entonces recordemos que nosotros teníamos que evaluar pues aquí, digamos, f de tx, ty, ¿cierto? En cada una de ellas, ¿cierto? Cuando yo hacía aquí eso, pues de aquí voy a tener como un t al cubo cuando yo evalúo aquí, ¿cierto? Y de aquí pues voy a tener de la x, voy a tener una t, y de la y al cuadrado pues voy a tener t al cuadrado. Es decir, que cuando se multiplican estas dos aquí, ¿cierto? Voy a tener pues un t al cubo, ¿cierto? Factorizo y me va a quedar pues como t al cubo afuera, ¿cierto? Cuando lo factorizo multiplicado por esta expresión allí. Es decir, esta es homogénea
vendría siendo homogénea de grado 3, ¿cierto? El exponente me indica el grado allí. Acá, cuando yo aplico pues f de tx y ty acá, de aquí voy a tener, pues cuando yo evalúe, pues voy a tener aquí, por aquí en algún lado, t a la 2, ¿cierto? Y por aquí cuando evalúe, pues voy a tener t a la 2. Factorizo y me va a quedar por acá t a la 2 multiplicado por este término, ¿cierto? Bueno, eso quiere decir que esta es homogénea de grado 2, ¿cierto? Entonces, esta es de grado 3 y esta es de grado 2. Entonces, no tienen el mismo grado, ¿cierto? Por lo tanto, esta ecuación diferencial no es homogénea. Bueno, tenemos un siguiente ejemplo. Importante, pues aquí, digamos, aquí es fácil verlo, ¿no? En algunos casos tocará pues realizar el procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior, ¿cierto? Entonces recordemos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Aquí tenemos que evaluar pues f de x, perdón, de tx y ty, ¿cierto? Cuando yo hago eso, de aquí pues voy a sacar un t al cuadrado, ¿cierto? De aquí cuando evalúe. Y por acá me va a quedar un t al cubo. Cuando yo factorizo, puedo sacar factor común aquí entre esos dos términos cuando evalúe y me va a quedar un t al cuadrado, no puedo sacar más, ¿cierto? Es decir, me va a quedar una t adentro, ¿cierto? Una t me va a quedar por acá adentro, ¿cierto? Cuando yo hago eso. Eso quiere decir que esta expresión no es homogénea, ¿cierto? Recordemos que tenía que esto ser igual a t a la m por f de xy, ¿cierto? Nada de estar aquí con t adentro, ¿cierto? Tiene que salir la t. Si no sale, pues esta expresión no es homogénea. Entonces, esta no es homogénea porque, bueno, borremos esto, porque esta expresión x al cuadrado más y al cubo no es homogénea, simplemente, ¿no? No es homogénea. Recordemos, ¿no? Tiene que cumplir la definición. Ahora tenemos otro ejemplo acá. Entonces, miren, cuando nosotros evaluamos nuevamente, vuelvo a escribir t de x, bueno, y t de y, ¿cierto? Por aquí voy a tener, pues, digamos, el término t al cuadrado, ¿cierto? Y por acá t al cuadrado, ¿cierto? Factorizo, importante aquí, ¿no? Bueno, cuando hago eso, pues puedo factorizar el t al cuadrado y me va a quedar algo así. T al cuadrado, factor de x al cuadrado más y al cuadrado y la raíz. No nos olvidemos que esto está siendo afectado por una raíz. Reparto raíz y cuando saco raíz cuadrada, pues aquí de t al cuadrado y pues raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto pues me va a quedar t raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Este término, pues esto es ¿quién? Es este, ¿cierto? Eso implica que el grado pues va a ser el exponente aquí que es 1, ¿cierto? Por lo tanto, el grado de esta ecuación es, del grado de, digamos, de homogeneidad es 1, ¿cierto? Ya lo pudimos ver allí. Bueno, ahora, en la otra parte. La otra parte solamente tiene una expresión en y, ¿cierto? Entonces, si yo evalúo, pues, f de x, perdón, de tx y ty, aquí en esta expresión, ¿cierto? Pues me va a quedar como decir, la parte de x no hay nada, ¿cierto? Simplemente se va a evaluar en y. Entonces me va a quedar menos ty únicamente. Es decir, esto es igual a t que multiplica a menos y, ¿cierto? Lo que quiere decir que el grado es 1, ¿cierto? Únicamente 1. Entonces, esta es de grado 1 y esta es de grado 1. Por lo tanto, sí es homogéneo. Bueno, ya tenemos allí un caso en el que sí se puede verificar que es homogéneo. Ahora vamos a ver un teorema.
Bueno, antes de continuar es importante distinguir lo siguiente, ¿no? En la primera parte de lo que eran ecuaciones homogéneas, aprendimos a ver, digamos, qué grado de homogeneidad tiene cada una de las, bueno, de las funciones que se consideraron. Ahora bien, esta es homogénea siempre y cuando tengan el mismo grado de homogeneidad, ¿cierto? Allí. Ahora bien, cuando yo ya sé que tengo una ecuación diferencial pues homogénea, voy a utilizar este cambio. Es decir, voy a reemplazar y igual a u de x y ese cambio va a transformar esta ecuación diferencial homogénea, ¿cierto?, en una ecuación diferencial que se puede resolver por variables separables. Entonces, de la ecuación diferencial de aquí vamos a despejar de y de x. Entonces tenemos que de y de x es igual. Esta parte está pues acá con signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Entonces m de xy sobre esta parte está multiplicando de y de x. Entonces pasa al otro lado a dividir. Va a dividir entonces a este término. Entonces me va a quedar n de xy. Bueno, el cambio que se va a hacer aquí, lo habíamos dicho anteriormente, era y igual a ux, ¿cierto? Ese era el cambio que nosotros íbamos a hacer allí. Importante tener en cuenta que u es una variable que depende de t, de x, perdón. Entonces, bueno, vamos a derivar esto allí. Entonces, de y de x será igual, aquí pues como es una u depende de x también, entonces es un producto, ¿no?, de derivadas. Entonces vamos a derivar aquí la primera expresión de u de x, ¿cierto? No sabemos a qué es igual allí, por x. Cuando derivo pues la u, ¿cierto?, me queda multiplicada por x, más la parte de acá me va a quedar pues u sola, porque cuando derivo x pues allí se me convierte en 1, ¿cierto? Y 1 por u pues me va a quedar únicamente u en ese caso, ¿cierto? Bueno, entonces, como habíamos hecho este cambio, ¿cierto? Como y es igual a u de x, ¿no? Y como pues tenemos que tanto m de x, y n de x, y, bueno, aquí n de x, y son homogéneas, entonces tenemos lo siguiente. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Cuando vamos a reemplazar aquí, ¿no? Vamos a reemplazar aquí, en esta parte de aquí, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Ahora, bien, de y de x, pues ya tenemos pues que es esto, ¿cierto? Simplemente pues lo vamos a reemplazar allí. Entonces tendríamos que aquí, esta parte pues equivale a todo lo que está allá, ¿cierto? Entonces de u de x por x más u es igual a todo este término, ¿no? Entonces, es igual a menos m por, bueno, x queda allí tal cual, x, coma, pero ya sabemos que es u de x, entonces aquí reemplazamos u de x, ¿cierto? Allí, ¿cierto? Sobre, tendríamos n de x, pues queda igual, ¿cierto? Pero y vale u de x, entonces aquí u de x tenemos allí. Entonces, eso será igual, tanto como m de x y n de, bueno, digamos, la función m y n pues son homogéneas, entonces yo voy a poder hacer lo siguiente. Voy a poder factorizar x aquí, ¿cierto? Me va a quedar una x por fuera, m, entonces aquí me va a quedar un 1, coma, me va a quedar u, sobre, aquí también voy a poder sacar pues un x, ¿cierto? Entonces voy a quedar x, n,
Entonces me va a quedar 1, u, y entonces aquí yo puedo simplificar. Esta x con esta x simplemente se cancelan, y esto pues únicamente me va a quedar pues menos m de 1, u sobre n de 1, u. Vamos a llamar a esta una función g de u. Bueno, menos g de u me va a quedar allí en ese caso. Entonces aquí vamos a desarrollar, digamos ya pues teniendo este resultado, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar este término a sumar acá, es decir, me va a quedar entonces aquí u más g de u igual, vendría siendo, bueno, y este término que está acá sumando lo voy a pasar al otro lado, es decir, pasa a restar, entonces menos du de x por x. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente, ¿no? Este de x lo voy a pasar a multiplicar acá, entonces me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, como está dividiendo el de u, entonces, o está dividiendo todo esto, entonces pasa acá a multiplicar. Entonces me va a quedar dx por u más gu igual, entonces, a menos de u por x, ¿cierto? Eso es lo que me va a quedar allí. Ahora bien, este término lo voy a pasar a dividir acá. Está multiplicando, ¿cierto? Pasa a hacer lo contrario acá. Entonces pasa a dividir. Entonces, es decir, me va a quedar dx es igual a menos de u sobre u más g de u, ¿cierto? Y esta x de acá, que está multiplicando, la voy a pasar entonces a dividir acá. Bueno, esto que se ha escrito aquí es una ecuación de variables separables, ¿cierto? Esto es una ecuación, entonces, esto es una ecuación diferencial de variables separables. Bueno, entonces, esta es la fórmula que nosotros pues vamos a utilizar acá en este tipo de ecuaciones homogéneas, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que el g de u pues vamos a considerar el g de u, ¿cierto? Importante, pues, ¿no? Resaltar esa parte allí, que para nosotros g de u, pues, era m ¿de quién? M de 1, u, ¿cierto? M de 1, u sobre n de 1, u, ¿cierto? Esto tenemos que considerarlo para poder utilizar esta fórmula allí. Además, como nosotros habíamos considerado un cambio, ¿cierto? Habíamos dicho que y era igual a u por x, ¿cierto? Cuando vayamos a hacer el proceso de sustitución, o sea, que vayamos a llevarlo a las variables del problema, ¿cierto? Porque aquí estamos trabajando con u y x, ¿cierto? En el problema inicial era y x, ¿cierto? Aquí pues, como habíamos hecho esto, entonces aquí pues se tendría que pues únicamente u es igual a y sobre x. Entonces con esta, digamos, con ese resultado podemos, al finalizar el ejemplo, por ejemplo, un ejercicio, vamos a ver que vamos a llevarlo pues a los términos de la ecuación diferencial inicial. Bueno, aquí pues podemos bien acá decir menos esto o multiplicar ambas por signo negativo y pues digamos dejar el signo menos acá, ¿cierto? También podemos expresarlo de esa manera. Bueno, a continuación vamos a desarrollar un ejemplo. Bueno, ahora vamos a resolver este ejemplo, pues a tratar de darle pues la solución general, ¿no? De esta ecuación pues diferencial. Recordemos que la ecuación pues reducibles a variables separables son de esta forma, ¿no? m de xy más n de xy por dy de x igual a 0.
¿cierto? Es de esa forma. Bueno, vamos a tratar entonces de darle aquí esta estructura, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestro de y. ¿Qué vamos a hacer? A dividir todo este término y todo este término de acá, digamos, por de y. Cuando hacemos eso, bueno, voy a borrar esto acá. Bueno, cuando hacemos eso, entonces tenemos allí lo siguiente, ¿cierto? Cuando dividimos, pues aquí vamos a tener t al cuadrado, bueno, menos 2, y al cuadrado, bueno, todo esto pues multiplicado por dt, bueno, vamos a dividirlo todo pues en dt, ¿no? Como les había comentado, más 2 dy, bueno, dy sobre dt igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí, qué podemos hacer? Pues simplificar estos dos elementos y entonces ya lo tenemos de esa forma, ¿cierto? Entonces ya quedaría pues de esa forma, allí. Entonces aquí tenemos que para nosotros esto vendría siendo m de x, el m de xy, ¿cierto? Y este vendría siendo el n de xy, ¿cierto? Este elemento de aquí hasta aquí, ¿cierto? Ese elemento de allí. Pero ojo, importante, este término depende de x y de y. Según lo que hemos construido aquí, t es la variable independiente, perdón, y y es la variable dependiente. Y depende de t pues es independiente. X es aquí la variable independiente, entonces aquí es como si escribiéramos x, y, y acá lo mismo. T de x, y, únicamente allí. Bueno, ya los hemos clasificado y bueno, por acá he escrito, digamos, la fórmula o los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder resolver esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a desarrollar allí? ¿O qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, importante, esta es la teoría como tal, ¿no? Lo que había comentado, x es ahora t, entonces aquí la vamos a cambiar pues para poder utilizarla, digamos, la vamos a adaptar a la teoría de t, aquí ya sería pues t, ¿cierto? Bueno, u queda igual, aquí es u por x no, sino u por t, ¿cierto? Por lo tanto, u es igual a y sobre t, ¿cierto? Y pues importante, ¿quién es g de u? ¿Cierto? G de u, entonces para nosotros, para poder utilizar esta fórmula tenemos que identificar quién es g de u, ¿cierto? Entonces, para nosotros, g de u es igual, dice aquí, m de 1, u, ¿cierto? Tenemos que evaluarlo es decir, tenemos que evaluar en ambos términos, aquí, tenemos que evaluar en ambos términos cuando t, que es la variable independiente, toma el valor de 1 y y va a tomar el valor de u, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a evaluar aquí, ¿no? En estos términos. Bueno, primero, m de x, ¿no? Bueno, aquí, como dice m de 1 de u, perdón, de 1, u, ¿cierto? Entonces es este elemento que está acá, ¿cierto? Es este término. Lo vamos a ubicar arriba y tenemos que evaluar cuando t vale 1 y cuando u vale, perdón, cuando y vale u, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces cuando evaluamos aquí, pues va a quedar t igual a 1, ¿cierto? Lo que estoy escribiendo aquí, entonces me va a quedar 1 al cuadrado, ¿cierto? Menos 2, y recordemos que y vale u, entonces me va a quedar u al cuadrado. Sobre lo siguiente, n de ty, pues es este elemento de acá, ¿cierto? Es decir, 2, t, recordemos que toma el valor de 1, ¿cierto? Entonces aquí t vale 1 y y vale u. Entonces, allí me queda, ¿cierto? Esto es igual a 1, pues 1 al cuadrado, pues va a quedar 1, menos 2u al cuadrado sobre, aquí, 2 por 1, 2, y 2 por u, pues me va a quedar 2u. Entonces, ahora ya hemos encontrado cuánto vale, pues, g de u, ¿cierto? Eso es importante para poder utilizar aquí nuestra fórmula. Ya sabemos pues quién es
G de U, ¿no? Ya acabamos de hacer pues nuestro proceso, ¿cierto? Esto digamos que ese es el paso que tenemos que hacer para poder utilizar nuestra fórmula. Bueno, lo siguiente sería pues reemplazar, ¿no? Entonces, la fórmula dice menos de t sobre t, entonces vamos a escribir menos de t sobre t igual a du, dice aquí, sobre u más, dice aquí, ¿cierto? G de u, ya sabemos quién es G de u, ¿no? Entonces vamos a reemplazar allí G de u. Entonces G de u es 1 menos 2u al cuadrado, todo esto sobre du. Bueno, cierra allí, se sobreentiende que aquí tiene base 1, ¿cierto? Y esto de aquí, todo esto de acá, viene siendo lo que se conoce como una suma de números fraccionarios, ¿cierto? O de la forma racional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se suman ellos? Pues en cruz, ¿cierto? Entonces vamos, a esto será igual, bueno, entonces vamos a escribirlo como, bueno, menos de t sobre t igual du, pues queda aquí. Y bueno, vamos a resolver esto en un borrador aparte, pues, ¿no? Para escribirlo directamente el resultado allá. Entonces tenemos que 1 sobre, bueno, u sobre 1 más 1 menos 2 u al cuadrado sobre 2u. Bueno, vamos a resolver esto aquí, ¿no? Para saber cuánto nos da acá, ¿no? Entonces, se multiplica en cruz. U por 2u, pues me va a quedar 2u al cuadrado. Aquí hay un signo más, entonces va más 1 por todo esto. Bueno, yo lo puedo escribir así, ¿cierto? 1 menos 2u al cuadrado, ¿cierto? Aquí evidentemente pues no va a generar ningún cambio ni con el signo, ¿cierto? Porque pues el signo más no genera ningún cambio. Si fuera un menos aquí, pues sí, evidentemente sí. Entonces, bueno, perdón. Todo esto sobre 1 por 2u. Me va a quedar entonces 2u. Entonces, esto es igual 2u al cuadrado. Aquí más por más pues sería más. Y 1 por 1 pues sería 1. Más por menos pues sería menos. Y 1 por 2u al cuadrado pues sería menos 2u al cuadrado. Todo esto sobre 2u. Entonces tenemos que este término con este término se cancelan. Y esto únicamente me va a quedar pues 1 sobre 2u. Bueno, lo voy a escribir aquí. 1 sobre 2u. Ya sabemos pues allí ese resultado. Bueno, entonces aquí se sobreentiende que tiene pues base 1 y usemos extremos por extremos y medios por medios, ¿no? Que es conocido como la ley de la oreja, ¿no? Entonces, esto será igual, aquí pues me va a quedar menos de t sobre t igual de u por 2u. Entonces me va a quedar 2u de u y 1 por 1 pues me va a quedar dividido entre 1. Pero esto siempre se sobreentiende que tiene base 1, ¿no? Así lo podemos escribir de esta forma, siempre se va a sobreentender que tiene base 1. Lo siguiente ya es realizar el proceso de integración, ¿no? Es decir, cuando ya tenemos esto, nuestro siguiente paso será integrar, ¿no? Integrar de menos de t sobre t igual, bueno, integral de 2u de u, ¿cierto? Bueno, aquí este menos lo podemos sacar, ¿no? Por las propiedades de las integrales. Esta integral es inmediata. Esta integral es menos logaritmo natural de t, ¿cierto? Igual, y esta también es inmediata. Esta vendría siendo 2u al cuadrado sobre 2, únicamente. Bueno, entonces, allí tendríamos que esto es igual a menos logaritmo natural de t, igual, aquí podemos simplificar 2 con 2, ¿cierto? Igual a u al cuadrado. Perdón, aquí se me estaba pues olvidando que pues cuando hacemos la integración pues aquí tenemos que sumar una constante, ¿cierto? Y saber pues que se pertenece pues a los reales en ese caso. Entonces lo he escrito acá. Entonces, ahora, bueno,
Vamos a despejar C, la vamos a pasar al otro lado. Recordemos que C simplemente es un valor real, ¿no? Bueno, lo vamos a considerar pues con signo positivo, ¿no? Pues independientemente. Si fuera un problema de valor inicial, pues simplemente pues efectuáramos y encontráramos C, pero aquí no lo es. Entonces pasa al otro lado, pues lo voy a considerar como si fuera signo positivo, ¿cierto? Al otro lado, menos logaritmo natural de t. Después de todo, C simplemente es como un valor pues agregado, ¿cierto? Que hay que considerar allí. Igual a U al cuadrado. Bueno, ahora, ya hemos utilizado, bueno, primero utilizamos esta expresión para saber quién era G de U, ¿cierto? Luego utilizamos esta fórmula para resolver esta ecuación diferencial, ¿cierto? Ahora tenemos que llevarlo a los términos de la ecuación diferencial inicial, es decir, que tenga Y y que tenga T, ¿cierto? Y y T, pero aquí hay una U, ¿cierto? Es allí cuando nosotros tenemos que hacer uso de esto, ¿cierto? Entonces, como U es igual a Y de T, entonces U es igual a Y sobre T, perdón, entonces lo reemplazamos simplemente. Entonces tenemos aquí que C menos logaritmo natural de T es igual, como dice al cuadrado, entonces me va a quedar Y sobre T, todo esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? C menos logaritmo natural de T es igual, aquí se reparten los exponentes, ¿cierto? Propiedades de los exponentes, Y al cuadrado sobre T al cuadrado. Ahora, esta T al cuadrado pasaría a multiplicar del otro lado, ¿cierto? Entonces me va a quedar T al cuadrado que multiplica todo lo que se encuentra allí, menos logaritmo natural de T, cierra allí, igual a Y al cuadrado, ¿cierto? Y como necesitamos encontrar la función en Y, entonces es lo contrario de ser exponente, es ser radical, ¿cierto? Entonces me va a quedar raíz cuadrada de todo esto, pues igual a Y, allí. Entonces, allí, digamos que esta vendría siendo la solución general de esta ecuación diferencial, en ese caso. Ahora, por último, vamos a resolver este problema de valor inicial, ¿no? Entonces, con este valor inicial, pues nosotros ya podemos efectuar en nuestra, digamos, en la ecuación general, digamos, que encontremos y encontrar el valor de esa constante, ¿cierto? Allí sí se puede. Bueno, he dejado aquí esto para pues que podamos resolver. Ahora, nosotros tenemos que darle a esta expresión, bueno, la voy a escribir aquí, x, bueno, y al cuadrado de y más x al cubo, bueno, menos y al cubo de x igual a 0. La forma, digamos que tiene pues una ecuación homogénea, ¿no? De este estilo. Entonces, de y de x es lo que nosotros tenemos que construir, de y de x. Por lo tanto, aquí está el de y. Por lo tanto, tenemos que dividir todos los términos entre dx, ¿cierto? Para poder encontrar ese término. Entonces, dividimos entre dx, dividimos todo esto entre dx, y bueno, 0 dividido entre x, pues ya sabemos que esto va a dar 0, ¿cierto? Y cuando divido aquí, pues este y este término se me cancelan, ¿cierto? Y ya he encontrado de y de x. Entonces ya la tenemos de esta forma, ¿cierto? Entonces, si lo relacionamos con la fórmula pues, de una ecuación homogénea, sabremos que este término es el término m de xy. Y este término que está acá, este término vendría siendo n de xy, ¿cierto? Bueno, ¿para qué hago eso, no? Se hace eso para encontrar quién es G de U, ¿no? Recordemos, ¿no? Para saber quién es G de U. Ahora bien, Y es la variable dependiente de X. X es la variable independiente. Entonces aquí ya en nuestro, digamos, en nuestro cuadrito ya no vamos a usar T, sino que la variable dependiente va a ser X. Entonces aquí va X, aquí iría pues X, aquí iría pues X, ¿cierto? Y aquí iría X,
¿cierto? Bueno, y aquí ya no sería t igual a 1, sino x igual a 1, ¿cierto? Bueno, llevándolo a nuestro, digamos, a nuestro ejercicio. Entonces vamos bueno, a buscar a g de u. G de u es como evaluar m cuando x vale 1 y cuando y vale 1, en todos dos, ¿no? En todos dos términos. Entonces, m de x, perdón, arriba está el término m de 1, u. M ya sabemos que es este. Entonces lo vamos a evaluar cuando x vale 1. Entonces aquí x vale 1 por, allí hay un producto u, y vale u, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar u al cuadrado, ¿cierto? El siguiente es, perdón, aquí bueno, cometí un error, ¿cierto? Bueno, aquí pues abajo, digamos, este es n de xy, entonces me quedaba 1 por u al cuadrado, ¿cierto? Va en la parte de abajo. El m es el que va en la parte de arriba. Bueno, entonces, bueno, lo vamos aquí a resolver. Entonces, cuando x vale 1, aquí me va a quedar entonces 1 al cubo, ¿cierto? 1 al cubo menos y vale u. Entonces me va a quedar u al cubo, ¿cierto? Entonces esto es igual, pues 1 al cubo pues va a ser 1 menos u al cubo, ¿cierto? 1 por u al cuadrado pues únicamente me va a quedar u al cuadrado. Y bueno, ya sabemos ahora quién es g de u en ese caso. Después de haber encontrado pues a g de u, pues ya podemos utilizar la fórmula, ¿cierto? Entonces vamos a escribir aquí nuestra fórmula. Menos de x sobre x igual a du sobre, perdón, aquí escribamos bien, u más g de u. Pero g de u pues ya sabemos que es todo esto. Entonces 1 menos u al cubo, perdón, aquí escribí mal, sobre u al cuadrado. Bueno, en teoría, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos determinando quién es g de u, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Y lo demás ya sería pues utilizar la fórmula, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a resolver esto. Aquí se sobreentiende que tiene base 1. Voy a resolverlo como en un borrador acá, para ver cuánto nos da eso. U sobre 1, bueno, más 1 menos u al cubo sobre u al cuadrado. Suma de números racionales, ¿cierto? Se multiplican en cruz. U por u al cuadrado, pues me va a dar u al cubo más, ¿cierto? Aquí hay un signo más. 1, pues que estaría multiplicando todo esto, ¿cierto? 1 menos u al cubo sobre 1 por u al cuadrado. Entonces me va a quedar u al cuadrado igual, entonces u al cubo, aquí más por más pues es más, ¿cierto? Y 1 por 1 pues me va a quedar 1, más por menos pues es menos, y 1 por u al cubo pues me va a quedar u al cubo, sobre u al cuadrado. Aquí pues podemos ver que este término con este término pues se cancelan, y esto es igual a 1 sobre u al cuadrado. Bueno, entonces esto de aquí entonces será igual pues a menos de x sobre x igual a du, y esto ya sabemos que esto nos dio 1 sobre u al cuadrado. Se sobreentiende que tiene base 1, extremos por extremos, medios por medios, ¿no? Eso es lo que se conoce como la ley de la oreja, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí que menos de x sobre x es igual de u por u al cuadrado. Entonces me va a quedar u al cuadrado por du sobre 1 por 1, pues ya sabemos que es 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar así únicamente. El siguiente paso es, digamos que esto ya es una ecuación pues de variables separables, ¿cierto? Podemos integrar en ambos lados. Entonces efectuamos aquí la integral acá y la integral acá, ¿cierto? Aquí pues ya sabemos que se va a integrar con respecto a x, ¿cierto? Entonces, esto es igual, vamos a escribirlo, aquí hay un menos, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos, y esta integral es inmediata, eso sería el logaritmo natural de x más una constante, no nos olvidemos. Igual, aquí me va a quedar u al cubo
sobre 3, ¿cierto? U al cubo sobre 3. Este 3 está dividiendo, va a pasar a multiplicar a todo esto. Entonces me va a quedar 3 que multiplica pues a menos logaritmo de x más c. Todo esto igual a u al cubo, ¿cierto? Ahora, no nos olvidemos de utilizar esta parte. Sabemos que u es igual a y sobre x. Entonces lo reemplazamos simplemente. Entonces tenemos que esto es igual pues a 3, que está multiplicando a todo esto, ¿cierto? Menos logaritmo de x más c igual, y como u es igual a y sobre x, entonces aquí me va a quedar y sobre x elevado al cubo, ¿cierto? Entonces cuando tenemos esto, pues se puede repartir el exponente, ¿cierto? Bueno, lo vamos a repartir aquí, entonces me va a quedar y al cubo y sobre x al cubo. La idea es despejar y, ¿no? Porque recordemos que tiene que quedar una función de y, ¿no? Aquí, según pues cómo se está efectuando el problema de valor inicial. Entonces, x al cubo va a pasar a multiplicar acá. Está dividiendo, pasa entonces a multiplicar. ¿Qué voy a tener? 3x al cubo, factor de menos logaritmo natural de x más una constante es igual a y al cubo. Bueno, entonces aquí podemos, lo contrario de ser exponente pues es ser radical. Entonces tenemos raíz cúbica, ojo con eso, 3x al cubo, bueno, menos logaritmo natural de x más una constante y cierra allí, ¿no? Y esto igual pues a y. Aquí si queremos, pues pues puede salir, ¿cierto? Entonces me va a quedar x raíz cúbica de 3 que multiplica menos logaritmo natural de x más una constante. Bueno, cierra allí y esto igual a y. Importante, ¿no? Aquí, con el problema de valor inicial, bueno, no habíamos dicho pues que c pertenece pues a los reales, ¿no? Y con esta condición inicial pues vamos a determinar cuánto vale c. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Es más fácil efectuar este resultado aquí, ¿cierto? Que acá. Es mucho más sencillo, ¿cierto? Igual es una igualdad, ¿cierto? Se debe cumplir en todos los casos. Aquí lo que nosotros tenemos es que, bueno, es una función que depende de t, ¿cierto? De x, perdón. Entonces, aquí lo que nosotros le estamos dando es el valor a x, le estamos dando 1 y y pues está tomando el valor de 2, ¿cierto? Aquí, la variable independiente vale 1 y la dependiente toma el valor de 2. Entonces vamos a efectuarlo acá. Bueno, entonces cuando lo efectuamos allí tendremos que 3x pues vale 1, entonces me va a quedar 1 al cubo, ¿cierto? Menos logaritmo natural x vale 1, ¿cierto? Más c, ¿cierto? Y esto es igual a y que vale pues 2 al cubo, ¿cierto? 1 al cubo pues es 3, perdón, es 1 aquí, ¿cierto? Y importante, este logaritmo eso es 0, ¿cierto? Menos 0 más una constante igual 2 a la 3 pues eso es 8, ¿cierto? 3 por 1 pues eso es 3, ¿cierto? Entonces aquí pues esto 3 por 1 pues me va a quedar 3, ¿cierto? Aquí pues menos, esto me va a quedar 0 únicamente, ¿cierto? Y aquí pues, aplicamos propiedad distributiva. Bueno, entonces lo voy a escribir por acá. 3 por 0 pues va a ser 0. 3 por c pues me va a dar más 3c, igual a 8. 0 más 13 pues me va a quedar simplemente 3c. Es decir que c vale 8 tercios. Bueno, ya sabemos cuánto vale entonces c, perdón. Y entonces habíamos encontrado pues ese resultado y ya sabemos que c pues vale 8 tercios. Entonces ahora simplemente lo vamos a reemplazar. Entonces, perdón, aquí era raíz cúbica, ¿no? 3
menos logaritmo natural de x. Aquí ya c, pues ya sabemos que vale 8 tercios. Lo cambiamos y todo esto pues es igual a y. Bueno, y esta vendría siendo pues la solución general de este problema de valor inicial. Bueno, eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.